que dan currículas que se ajustan a lo que es el ministerio, pero que tienen en trámite. Que no es lo mismo. Se supone que toda esa gente hasta 2016, según lo que informan acá, va a estar por el Ministerio de Salud. Si tienen el número de IPRG. Claro, no. Incluso con el trámite, o sea, ¿Con en el trámite. O sea, los que lo están haciendo con aquellas instituciones que lo tienen en trámite en el año 2015-2016, porque dura un año y medio o dos por la carga horaria, van a ingresar solo por el Ministerio de Salud. Y después, cuando ya esté el número, como este caso de enfermedad, van a ir por el de educación. Es lo que informan. No tenemos nada en claro. No, sí. Si nosotros, que claro. yo no me formé con esta gente de la Asociación Marplatense, lo hice desde varios otros lugares. Digo, nos presentamos al Estado, ¿nos toman? Sí, vos se puede anotar igual. Ah, sí, esa Sí. A ver, el tema es que uno cae en la trampa de pensar que tiene que ir a buscar un intermediario privado para hacer el trámite. Eso no es así. O sea, es un trámite. Uno lo puede hacer el trámite de forma individual, llevando la plata, llamando por teléfono, te mandan el archivo. Perfecto. Eso es lo que... No, porque está claro en el artículo 13, se habla de ATRA. Y cuando ellos tienen que ser representantes de ATRA, ahí es donde uno se le mezcla un poco esto y entra un poco el hecho de... A ver, en relación a esto que plantea la compañera, creo que pasa en casi todas las prácticas. Obviamente, estar agrupados da más fuerza. Hay asociaciones que han hecho sus caminos, también han tenido intereses distintos, ha habido agrupamientos, separaciones, y en función de eso es que nosotros particularmente con un grupo de gente, esto surgió el año anterior en un congreso que se hizo acá en Mar del Plata, el primer Foro Nacional de Acompañamiento Terapéutico. Había gente de distintas partes del país y surgió por ahí la inquietud de armar, por esto mismo que pasaba en Mar del Plata, esto, o sea, poder agruparnos personas que nos interesaba la temática y que veníamos padeciendo, ¿no?, algunas cuestiones de la individualidad. ¿Eso es CAPSA también? No. Pero Que fíjese hemos ido de cosas privadas. Claro. O sea, a partir de ahí surgió esto como una inquietud de la gente que estaba ahí y nos empezamos a agrupar con varias personas y próximamente estamos trabajando para poder pensar un espacio de cierta horizontalidad que nuclea acompañamiento terapéutico. ¿Para qué? Para poder trabajar y debatir juntos estas líneas que tienen que ver con formación, con inserción, pero pensándolo esto con una visión, que es nuestra inquietud, desde más centrada en lo público. O sea, no que sea un kiosco distinto, ¿no? Esto, por supuesto, es algo que está en construcción y que está abierto para todos que quieran participar. De hecho, hubo varios avances en este último tiempo y nos sentimos también bastante respaldados con esto de que empieza a haber algunos lineamientos desde los distintos ministerios que creo que empiezan a despejar un poco esto que hasta ahora viene siendo un discurso bastante hegemónico y bastante ligado a intereses, ¿no?, de asociaciones privadas. Avanzamos con... Estamos demorando. Vemos un poco la pregunta 3. ¿Qué grupo por ahí quiere hacer referencia? ¿Cómo la pensaron? Pero fíjense qué pena, ¿no? Porque en la pregunta 2 hablamos principalmente de cuestiones políticas y de asociaciones y muy poquito de lo clínico, ¿no? Fíjense cómo el otro atraviesa la cuestión, ¿no?, y causa malestar. Bien, respecto a la regulación, psicología, alguno terapéutico, ¿quién quiere comenzar? A mí me parece que si uno como psicólogo o estudiante de psicología va a articular las herramientas que tenga en psicología con el acompañamiento, siempre viendo inclusive hasta dónde intervenir y dónde no. Hasta en la elección de paciente, me parece, ¿no?, que uno está atravesado por la formación. Quizás es una pregunta que sería buena inclusive para la gente que no estudia psicología o no es psicóloga y es acompañante, ¿no? Pero me parece que como psicólogo es bastante fácil para ver el límite, ¿no? Nosotros hemos tenido un
muy buenas experiencias con, según por supuesto la particularidad del caso, con estudiantes avanzados de terapia ocupacional. En algunos casos, porque muchas veces se escuela esto, ¿no? ¿Cuál es el mejor AT? El psicólogo. Mentira, el psicólogo es psicólogo. ¿Sí? Y según el caso, hay veces que una persona que tiene formación de terapia ocupacional, que claramente es una disciplina diferente a la nuestra, ¿sí? Es una herramienta que para algunos casos es sumamente valioso. Poder pensar esos recursos, esas estrategias para pensar en la intervención de un caso. Por eso creo que yo me quedé un poco con lo que vos planteás, pero ¿cuál es el objeto? El objeto se construye. O sea, y se va definiendo en función de, bueno, cuál es el caso en cuestión y cuáles son los alineamientos del equipo. Sí. Pasa que yo cuando hablaba del objeto no me refería a objetivizar, que no se comprende muy bien. Me refería a cómo podemos armar una formación útil, ¿no? Sin irnos a hacer todo. A eso me refería más que a... Bueno, no sé si va en línea de lo Por eso esto yo que planteás. con mi grupo decíamos que como cada uno, al sentirse auxiliar, al sentirse no como una profesión con una identidad, uno usa las herramientas de la profesión de base que tenga, ¿no? Bueno, pero creo que ahí es el gran tema de poder definir la identidad de la T. Según la nueva resolución, o sea, el plan está compuesto por 8 asignaturas, de las cuales uno incluye prácticas, y en las asignaturas hay introducciones al campo de la salud mental, hay psicofarmacología, o sea, herramientas que como AT son fundamentales para poder pensar posibles intervenciones, y hay materias específicas que hacen a modalidad de intervención de la T. Y ahí es bien genérico, o sea, cómo trabajar en niños, en adolescentes, en adultos mayores. Claramente, se está formando una T, no va a ser un especialista en gerontología, pero va a ser un recurso que trabajando con un equipo tiene que tener herramientas para pensar posibles intervenciones en ese campo. Por eso el abanico es lo suficientemente general, pero específico en cuanto al que hacer de esta función. Perdón, yo quiero opinar, no sé. A mí me parece que la articulación entre psicología y acompañamiento terapéutico siempre se ve como un campo un poco difuso, porque el acompañante necesariamente, o por lo menos desde mi experiencia, no sé si necesariamente transita el tema de que los objetivos con los que trabajan están generalmente traspasados por escuelas psicológicas. El marco teórico que se delinea a través de los objetivos terapéuticos están traspasados por las escuelas psicológicas, las diferentes escuelas. Después cada caso se verá cuál se puede, desde qué técnicas, y también desde la neurología y desde la psiquiatría. Es como que siempre es un agente de salud mental, por ende transita en ese terreno, y es difícil la separación. Esto cuando ustedes hablaban de la formación, se leen los textos, se trabaja el concepto, porque nadie puede negar que un acompañante terapéutico, para establecer un vínculo, entra a aparecer la cuestión transferencia y contratransferencia, que son términos muy psicológicos, muy del psicólogo y específicamente hasta el psicoanalista. Pero digo, hay un lugar en la construcción del vínculo que hará que ese dispositivo sea efectivo o más o menos efectivo. Se juega en esto, porque trabajamos con sujetos. Y ahí me parece que es el punto fundamental. Después está la diferenciación en cuanto al rol, al ejercicio del rol. Pero en cuanto por ahí a lo teórico, hay mucho de ese cruzamiento. Es necesario. Sí. Yo por ahí pensaba en esta pregunta en relación a lo que hablamos al principio, ¿no? Desde la formación esta del psicólogo, ¿qué lugar se le da al acompañante? Ah, bueno, yo eso lo leía ahora y me quedé pensando. Nosotros este año habíamos presentado un seminario dentro de lo que es la currícula en psicología. Hay seminarios optativos, se presentan propuestas, se discuten, algunos presentan, otras no, y después dependerá de la cantidad de alumnos interesados en la temática. Y a nosotros nos llamó la atención porque hicimos una propuesta para acercar esto, el acompañamiento terapéutico como dispositivo para la inserción, o sea, para el trabajo del psicólogo, o sea, el psicólogo que trabaja en el campo clínico, en el ámbito clínico, cómo poder incorporar al dispositivo de AT, o sea, definir un poco el quehacer y esto del trabajo interdisciplinario. Y nos llamó la atención que cuando se debatió pareció una propuesta no pertinente para los psicólogos. O sea, que el tema así presentado no era algo de interés, o sí, de pertinencia por lo que se menciona. Lo cual nosotros
pensamos, bueno, pero a ver, si como psicólogos vamos a trabajar en el campo de la clínica y eventualmente podemos incorporar a un AT, que es un dispositivo legítimo, que está mencionado en la ley, que ha cobrado cierta ganancia en cuanto al reconocimiento del lugar que tiene. ¿Por qué desde la formación de los psicólogos seguimos no desconociendo, o pareciera que se desconoce, el tercer dato? Bueno, eso fue un debate que fue... Es más, también este año, marzo, febrero, fuimos nos llamaron al colegio de psicólogos porque también había revuelto en el tema de clarificar qué hace la T, ¿no? Que por ahí es útil que los psicólogos tengan más herramientas respecto a, o al menos información, respecto a cuándo incorporar a una T a laburar, cuándo decir que no, en qué casos, qué circunstancias. La T eso bueno quedó después en nada, pero también está con la inquietud de diferenciar aguas entre una cosa y otra, que es necesario, que hace falta. ¿Algo más quieren mencionar con respecto a qué estuvieron conversando o debatiendo en cuanto al segundo punto? Y siempre por no, lo que no hace un acompañante en relación a lo que es un psicólogo, no analiza, no interpreta, ese tipo de cosas, no da indicaciones por sí mismo. Sí, pero hay una diferencia, ¿qué diferencia hay? Importante en el rol. El acompañante trabaja con la subjetividad, con lo cotidiano. A ver, ¿cuál una diferencia respecto al laburo de uno y de otro? La distancia con el paciente, la distancia. La proximidad es diferente. Y el hábito, lo cotidiano. Cuando uno trabaja con ATs, se complica a veces, y esto se ve en supervisión principalmente, trabajar sobre la proximidad justa con el paciente respecto a su momento. Porque es diferente cuando usted entra a trabajar con el paciente en la urgencia, que ahí sí uno contiene más de cerca, es más el cuerpo a cuerpo, a que cuando ya el paciente está estabilizado o está hace un tiempo largo de tratamiento, entonces ya la distancia es otra. Porque esa distancia que se supervisa muchas veces es obstáculo en la cura. Pero la distancia es diferente entre el psicólogo y la técnica. Bueno, vamos a ver el tercer punto. Me he complicado. ¿Cómo imaginan? El cuarto, perdón. ¿Cómo imaginan el devenir de la práctica de acá a un tiempo? Nosotros pusimos que ojalá que salga la tecnicatura, ¿no? Digamos que eso sería como que todo esto que se va diciendo pueda culminar con una tecnicatura, o sea, algo que sea más reconocido también. Nosotros hablamos de que, no sé si es sobreestimado, pero de que era lo mismo un curso de asistente de farmacia a un curso de AT, por el tema de que si bien tratan lo mismo de salud, es como que está en la misma sintonía, no es como que alguien lo nivela y te dice, no, estás trabajando AT y es totalmente diferente a hacer un simple curso de farmacia donde estás trabajando con medicamentos, si bien estás trabajando con la salud. A todos si vos se lo preguntas parece lo mismo, y no es lo mismo. Estás trabajando con una persona, estás trabajando con la salud de esa persona y tenés distintas condiciones y parece sobreestimado la sensación. Por el simple hecho de que si bien los subestimado. Está como disminuido y es como si vos estudiaste y te capacitaste y tienes la misma formación. En decir de que vos le planteas a una persona y sabe más lo que es un asistente de farmacia que una técnica. En relación a eso, ¿cómo imaginan en los próximos años? Que va a aprender, sí, con esto de, yo le decía a las chicas, con esto de la ley que salió de que haya más chicos en el aula integrados, de que ahí va a estar mucho más pendiente al rol de la T, que también va a salir en el ámbito público, me da esa sensación. Pero quizás va a tener que trascender un tiempo más extendido que el que pensamos.
Sí, otra cosa que puede ser deseable, que si hay una ley de ejercicio profesional de la T, las mutuales, prepagas, van a tener que incluir al acompañante en el programa médico obligatorio. Pero que antes ingrese ese programa, la competencia de la T va a tener que sí o sí ser reconocida en el registrador por la mutual. Que este es un tema no menor. Cuando uno habla del PMO, en este aspecto que no está todavía contemplada la figura de acompañante terapéutico, hace que muchas personas que solicitan y justificadamente el recurso de AT, las obras sociales o las prepagas se permiten el hecho de denegar el caso en primera instancia. ¿Por qué? Uno podría pensar, bueno, para economizar los gastos. Ahora bien, como ya se ha avanzado en la legitimidad del recurso, es cierto que con un recurso de amparo efectivamente se puede considerar. Ahora uno puede pensar, bueno, pero las personas de mayor vulnerabilidad que no tienen acceso a un abogado para hacer un recurso de amparo, muchas veces se quedan sin un recurso. O sea, fíjense cómo sigue funcionando la lógica para el reconocimiento de determinados grupos, no sé, obviamente una persona que puede pagar una buena prepaga va a poder, en principio, pagar un abogado y va a tener ese reconocimiento. Y también lo opuesto, los casos en donde hay un amparo y la T cobra mucho dinero porque hay un amparo, entonces lo habilita a usarse sería. Perdón, yo me remito por la experiencia a los papás son los que abusan, pidiendo altas cantidades de horas de acompañamiento. Sobre todo yo que trabajo en discapacidad, lo que se ve, el abuso no es tanto del acompañante, el abuso es del pedido familiar. Perdón, Sí, yo no digo que todos se aprovechen de las circunstancias, pero sí no todos, no. ocurre en que casos que los AT están cobrando la hora 2.24, que es lo que se paga. ¿Cuánto se está pagando La hora de apoyo. la hora de apoyo por discapacidad? 221. 221. Entonces, uno puede decir, pero ¿cómo? Un acompañante donde no hay ley, donde aún no está incluido en el plan médico obligatorio, cobra el concurso profesional. Y también tiene razón, porque no hay, bueno, si hay un amparo sí se puede insertar el recurso, pero suena demasiado en ese punto. También entender que en algún punto el marco regulatorio no va a solucionar todo. Estamos en un momento incómodo donde nosotros también en el día a día tenemos que estar definiendo cuál es nuestro rol y poner los límites a esas demandas no implícitas de policía o de cuidador que uno lo quiere poner. Hay que poner la cara y tratar de tener la precisión lo mejor posible para que no se dé todo el abuso, pero tampoco relajarlo porque llegue la ley va a estar todo. En algún punto pareciera como un equivalente, un análogo a esta lucha en su momento del psiquiatra con el psicólogo, ¿no? Y ahora, en otra instancia, esto que el psicólogo mismo esté aplicando sobre una nueva profesión, lo mismo que pareció y bueno, sigue pareciendo todo el tiempo. Sí, igual uno por ahí, no sé si por ilusión, pero también como que el rol dentro de todo es joven, ¿no? Como que queda aún mucho por ir peleándola, digamos. Esta última década hubo avances, y esto que pasó en la provincia el año pasado fue importante. ¿Y ahora cómo quedaría el tema de la educación formal? Y a partir de ahora se va a llamar acompañante terapéutico al que haya completado la formación que vaya en línea con lo que dictaminó el Ministerio de Salud. Y está en proceso a ver qué se hace con los pacientes ya formados, cuáles son los criterios. Hay un listado que yo no pude completar, pero bueno, aún falta criterios para definirlo. O sea que el otro año alguien que quiera empezar la formación lo va a tener que hacer de forma privada. No. Alguien que quiere formarse se puede formar donde quiera, como quiera. El tema es que si la aspiración de uno es tener una certificación oficial, bueno, va a tener que buscar qué instituciones brindan un curso que esté en la currícula acorde a los lineamientos de la 1014 y que tengan la IPG resuelta. Hay lugares que la están dictando y seguramente la obtengan, pero en la actualidad, esto, en el mes de mayo, estamos con 2 meses igual, el único digamos que tenía IPG para el curso es que la tiene hasta grande.
que se daba en zona sanitaria sexta de Pergamino, creo que sexta o cuarta, no recuerdo, 6, ¿no? Que como es zona sanitaria, el curso es público, no se cobra, pero eso fue posible porque consiguieron un subsidio, que era un curso con un cupo de hasta 40 alumnos. ¿Cuánto dura? Ese curso dura un año y medio. 640 horas, que es lo que establece. La resolución establece 640 horas y está sugerido en el espíritu de la resolución que sea entre 1 año y medio y 2 años. O sea, según como cada institución. Y también establecen una cantidad de horas de práctica. Exacto. 128. Son 128 las prácticas y el resto teórico. Perdón, y desde acá, desde lo público, desde la universidad, como algo, ¿hay alguna posibilidad, hay algún proyecto, hay alguna comisión, hay algún...? Nosotros estamos ya hace tiempo gestionando el curso en el lugar público, pero siempre se complica la cuestión del subsidio. Ajá. ¿Cómo se subsidia eso? De hecho, en la universidad, antes de la resolución esta, es lo que les comentamos Sí, al yo lo principio. sabía, conocía el curso, la capacitación. Ahora, cuando con esta resolución, o sea, se intentó, bueno, ya está la resolución, está todo más definido, no tuvieron las posibilidades de poder concretarlo acá. De todas formas, no se agota lo que es el ámbito público En la universidad. así que se está gestionando.